compañeros, seguimos con este tercer ejercicio. Les saluda nuevamente Walter Kijivich. El ejercicio dice lo siguiente: un paciente en estado crítico necesita la colocación de una sonda intravenosa por 2 hilos en un soporte. La sonda llena de suero ejerce una fuerza vertical hacia abajo de 10 newtons debido a su peso. La sonda está sostenida por 2 cables que forman ángulos de 55 y 60 grados con la horizontal respectivamente. Nos piden determinar la tensión en cada cable para que el sistema permanezca en equilibrio. Bueno, lo primero que debemos de hacer es realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. El diagrama nos va a permitir poder controlar qué es lo que está ocurriendo. Dice que tengo unos hilos que sostienen acá una sonda. Voy a graficar aquí en un punto y voy a graficar la sonda, es decir, la bolsa que contiene pues el fluido que vamos a utilizar dentro de un proceso médico. Y luego debo de entender de que hay, en este caso dice 55 grados, hay un hilo, que en este caso lo voy a ubicar por acá, que está trabajando con una inclinación de 50 grados respecto a la horizontal, y tengo un siguiente hilo que lo vamos a dejar por acá, que dice que tiene un ángulo de 60 grados respecto a quién, muchachos, dice respecto a la horizontal. Entonces podemos apreciar claramente que voy a pasar por el punto concurrente de fuerzas y ahí aparecen los 60 grados. Lo primero que tenemos que hacer es darle una identificación a este sistema. Primero debo de entender de que aquí tengo un peso equivalente a 10 newtons. Aquí voy a tener una tensión que se le llama tensión A y aquí vamos a tener una tensión que se denomina B. Hacer hilos, recordarán ustedes dentro de la clase anterior que hemos definido que cada vez que utilicemos un sistema de hilos, cable, alambre, generalmente logramos trabajar pues un sistema en tensión y ahí tendríamos las tensiones bien definidas. Las tensiones pues simplemente es un sistema de fuerzas que lo que hacen es elongar o estirar, por decirle así, el cablecito. Tienen esa facultad para poder aguantar en este caso la bolsa de suero que se nos está pidiendo. Bueno, iniciemos pues ya nuestro procedimiento. Lo primero que debemos de entender es que voy a tener un sistema bien definido y lo voy a hacer aquí con un color distinto de la tensión en B. En tensión en B me doy cuenta que tengo en esta dirección, que sería tensión en B multiplicado por el coseno de 60 grados. También puedo entender que está la pareja que justamente se va hacia arriba, acá, y aquí me quedaría que esta es la tensión en B por seno, en este caso de 60 grados. Algo similar ocurre, vamos a pintarlo con un color distinto. La tensión A tiene esta tensión que tiene justamente esta dirección, que sería tensión en A multiplicado por un coseno de 55 grados. Y también el compañero de batalla, que sería el otro componente en esta dirección, que le vamos a llamar tensión en A por seno de 55 grados. Y esos serían los diferentes componentes que estaríamos trabajando. Y al tener esto, por decirlo de esta manera, desaparecen estos sistemas vectoriales porque ya tengo una representación de tipo rectangular, ¿sí? Y esa posición rectangular me hace entender que ahora puedo trabajar una sumatoria de fuerzas en X y en Y. Voy a devolverle nuevamente acá las tensiones, pero eso es lo que está ocurriendo. Muy bien, empecemos entonces. Lo primero que debemos de hacer es establecer una sumatoria de fuerzas en X y me dice que debo resguardar que el sistema esté completamente en cero. Aquí lo primero que debo entender es que tengo en X esta condición hacia la derecha, por eso esto es positivo. Tendría tensión en B coseno de 60 grados. ¿Qué más tendríamos? Tendríamos este otro vector que se va hacia el lado izquierdo, menos tensión en A multiplicado por un coseno, en este caso de 55 grados, y me doy cuenta que ya no hay más tensiones. Ya tomé esta tensión en X y esta otra tensión también en X, pues con magnitudes distintas. Bueno, de esto, ¿qué puedo obtener? Pues muy fácilmente puedo entender que puedo despejar la tensión en A. ¿Qué significa? Que aquí me va a quedar que tensión en B, coseno de 60 grados,
va a ser igual a tensión en A por un coseno de 55 grados. Si se da cuenta, el signo cambió, pues claro, cambia porque está restando, pasa del otro lado de la igualdad. Ahora me quedaría que tensión en B, coseno de 60 grados, lo paso a dividir dentro del coseno de 55 grados. Me doy cuenta que esta expresión está multiplicando acá a la tensión A y es por eso que ya me queda de esta forma. Y voy a dejar un momentito esta ecuación y ahora me voy a dedicar a encontrar la sumatoria de fuerzas en Y para poder observar cómo me quedan mis variables. Entonces empezamos una sumatoria de fuerzas en Y, en este caso igualado a 0. Tenemos este y este que van hacia arriba y los voy a copiar literalmente. Me quedaría tensión en A multiplicado por seno de 55 grados más la tensión en B multiplicado por seno de 60 grados. Podemos observar que justamente son los dos datos que se me está dando y tengo algo que va hacia abajo, por tanto le voy a colocar menos 10 en términos de newtons y esto me quedaría como 0. Bueno, aquí surge algo muy importante. Nosotros nos podemos dar cuenta que aquí aparecen pues dos datos que yo no conozco, que es la tensión en A y la tensión en B, pero afortunadamente en la primera ecuación ya tengo este primer dato. Entonces, con ese primer dato, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Y al tener esta condición bien definida, lo que vamos a hacer es que voy a hacer una sustitución. Es decir, aquí tengo mi tensión en A, tengo mi tensión en A y esta tensión en A, que es esta misma, la voy a sustituir. Entonces le voy a dejar como tensión en B, coseno de 60 grados dividido dentro del coseno de 55 grados. Y observen, está siendo multiplicado por seno de 55. Así que esto vengo y lo multiplico por seno de 55 grados. Más la tensión en este caso en B por un seno de 60 grados y en este caso el 10 que está restando lo paso al otro lado de la igualdad y ya me produce en este caso el 100. Bueno, y al tener esto efectúo en este caso un factor común. Aquí voy a tomar la tensión en B como factor común y me va a quedar que esto es coseno de 60 multiplicado por seno de 55 y esto lo voy a dividir dentro del coseno de 55 grados. Más ahora aparece este otro lado que sería seno de 60 grados y esto equivale a 10 newtons. Me doy cuenta que toda esta expresión que les voy a marcar ahorita, todo eso está multiplicando, entonces todo eso pasa a dividir. Me quedaría entonces que la tensión en B va a ser igual a 10 newtons, que lo voy a colocar hasta acá, y lo vamos a dividir dentro de la expresión que está multiplicándose completamente, que sería el coseno de 60 grados por seno de 55, dividido dentro de un coseno de 55, a esto le sumo seno de 60 grados. Y ya, si nos damos cuenta, ya podemos ingresar todos los datos a nuestra calculadora y vamos a obtener que la tensión en B equivale a 6.33, en este caso newtons. Y ya tenemos un primer resultado que sería nuestra tensión en B. Ahora vamos a hallar la tensión en A, pero recuerdo que la tensión en A ya tengo la ecuación bien definida, ahí usted la puede percibir. Entonces me quedaría que, como me piden ambas tensiones, ahora tenemos que la tensión en A va a ser igual, en este caso, a tensión en B multiplicado por un coseno de 60, solo lo estoy copiando y lo divido dentro de un coseno de 55 grados. ¿Cuánto vale nuestra tensión en este caso, compañeros? Pues vale simplemente 6.33 multiplicado por un coseno de 60, el cual lo dividimos dentro de un coseno de 55 grados. Al ingresar esto a nuestra calculadora nos queda 5.52 en términos de newton, que sería la resolución para este ejercicio, y con eso lo estaríamos finalizando.